Hola mis amores. Ay, estoy súper nerviosa. No sé cómo empezar este vídeo porque estoy acostumbrada a empezar estos vídeos pues súper efusiva como en realidad soy. Aunque detrás de mi sonrisa pues se encuentre también muchas tristezas y muchas ganas de contar y hablar hace muchos años pues todo lo que me ha pasado, que no me atrevía porque me da vergüenza, la verdad. Me da vergüenza del que dirán, hay gente pues que es mala. Yo la verdad no, soy una persona súper buena, súper buena, ayudaría hasta a mi peor enemigo, que no tengo porque no, aunque alguien me caiga mal, si algún día lo tengo que ayudar, lo ayudaré. Pero hay gente que es mala y entonces pues no quería que se enteraran de mis cosas porque simplemente se mete para cotillear y alegrarse del sufrimiento de los demás. Que bueno, al final eso, pues las personas que sean así te crea mala negatividad y al final todo te vuelve. Cuando deseas el mal, pues al final todo el mal te pasa a ti por deseárselo a una persona. Pero bueno, pues no quería contar, estoy súper nerviosa. Pero me he estado sintiendo muy mal, esto lo quería soltar. Entonces, pues bueno, mi mejor regalo por estos 2 millones, que os lo agradezco en el corazón, esta gran familia, es que es una barbaridad, de verdad, no sé en mi cabeza el número de personas increíbles pues que me seguís, que formamos esta gran familia. Entonces pues mi mejor... Ay, perdonadme que estoy un poco nerviosa, es que no sé ni lo que decir. Pues qué mejor manera que celebrar mis 2 millones de suscriptores, de mi gran familia, pues sincerándome con todas y todos vosotros, porque estoy cansada de hacer vídeos. Yo soy tal y como en los vídeos, o sea, yo siempre tengo una sonrisa aunque esté triste, siempre intento estar bien, siempre intento hacer felices a los demás, de verdad que sí, de verdad que soy así. Lo que pasa que me daba tristeza cuando me ponía a editar y sobre todo no tenía ganas de ponerme a editar, porque decía, es que en verdad estoy haciendo un vídeo a la fuerza, porque me encantaría contaros por lo que me ha pasado y por qué estoy haciendo el vídeo y por qué estoy sonriendo, si en verdad, pues en ese momento no lo sentía. Me acuerdo una vez que estuve llorando y me puse a grabar un vídeo como si nada y yo me sentía súper falsa, porque yo decía, es que es mejor no grabar o decirles lo que me pasa a grabar un vídeo sin ganas, pero soy una persona súper trabajadora, no sabéis el tiempo que le dedico a YouTube, todo lo que lleva a YouTube. La gente se piensa que esto no es nada, pero es mucho trabajo, mucha dedicación, probar muchos remedios, probar muchas cosas, lo que te funcione mostrarlo, lo que no, y te crea muchísima ansiedad. Bueno, yo os quiero contar mi historia, ya no me quiero enrollar más. Entonces pues voy a empezar. Bueno, yo era una niña súper feliz, muy feliz. Voy a enseñar por aquí una foto para que me veáis, que la tengo por aquí. Bueno, pues yo era una niña muy feliz. Por aquí estoy yo de pequeña, no sé si me vais a ver bien, con mi abuelo y mi padre. Y era una niña, pues estaba delgada, una niña normal, delgadita. Pero bueno, os quiero enseñar fotos que tengo por aquí, perdonadme que estoy súper nerviosa. Por aquí también me veis, vestida de sevillana. Y bueno, pues era una niña, como os digo, una niña normal, una niña feliz. Bueno, y luego pues a la edad de unos 8 años empecé a engordar, hasta que con 11 o 12 años llegué a pesar 86 kilos, que es aquí. Esta soy yo. Y también os voy a enseñar otra foto, que ahí ya estaba cuando más gordita estaba. Yo tenía ahí como unos 11 o 12 años. A ver, que no quiero enseñar. Esta soy yo, ¿vale? Estaba bastante gorda, que no pasa nada, pero me hicieron crear un trauma. Bueno, esta soy yo, para que veáis. Esa allí, la chiquitina del bañador verde, soy yo con mi padre, bueno, y mis hermanas, que luego me dicen, ¿para qué me sacan? No pasa nada. Y bueno, pues es que estoy muy nerviosa, perdonadme, no me quiero enrollar. Bueno, pues luego engordé, como estáis viendo, bastante. Entonces en el cole pues me hicieron muchísimo acoso. Yo recuerdo mi infancia horrible en el colegio, en el pueblo, todos los niños se metían conmigo, gorda, ballena, mastodonte.
Y al principio eres una niña y te lo tomas bien. O sea, es que yo era una gordita feliz. Es que, vamos a ver, es que qué más da. Yo estaba gorda, estaba feliz, me encantaba comer. Me acuerdo que mi madre me compraba tops que venían por aquí. Yo enseñaba mi barriga. Pero ya sabéis lo cruel que son los niños. No tienen filtro, de verdad. Cuando somos niños, algunos somos horribles. Yo no. Yo tengo que decir que yo no. Luego me hicieron cambiar, pero yo era súper buena. En serio, era muy inocente, muy buena, me encantaba estar con la gente, pero bueno, simplemente por el hecho de que engordé, pues los niños ya no se querían juntar conmigo, era pues eso, gorda, mastodonte, foca, morsa, todos los insultos que sabéis las personas que estáis gordas e incluso las que tengáis unos kilitos de más, que en el cole ya, si está flaca porque está flaca, si está gorda porque está gorda, si eres guapa porque eres una facilona, si eres fea porque eres fea, el caso es siempre criticar, ¿no? Entonces me hicieron coger un trauma encima. Bueno, yo iba a una clase, yo soy de noviembre, entonces era de las más pequeñas, me acuerdo, era la más pequeña de la clase, entonces todos eran de enero, febrero, y aparte yo era muy infantil, muy inocente, y se metían conmigo muchísimo. Me acuerdo que solamente tenía 2 amigas, y bueno, luego tenía a mi mejor amiga. Y pues lo que pasa, la gente, ay, perdonadme que estoy muy nerviosa, pues no se quería juntar conmigo. De hecho, bueno, una vez, yo me acuerdo, pero mi madre me lo recuerda, que una vez estuvieron como unos 2 o 3 meses sin hablarme nadie de la clase, por lo menos sí, 3 meses o más, sin hablarme nadie de la clase, porque a mi mejor amiga le dijeron que si me hablaba, tampoco le iban a hablar a ella. Entonces imaginaos, es que me da tanta tristeza de recordarlo, porque ahora tengo una hija. De verdad, si le hicieran algo de eso yo me volvería loca. De hecho estoy todo el rato pendiente en el colegio, que ya tiene 3 años, pero es inevitable. Le pregunto todos los días a la profesora qué tal, porque en el momento que me enteré de esto, de que mi hija lo pasa mal, es que vamos, la cambio de colegio. Me da igual si me decís que soy muy exagerada, pues las personas que lo hemos pasado mal me entenderéis que es muy difícil. Y bueno, pues imaginaos para una niña, no sé, me parece que tendría yo ahí 7, 8 años, que te dejen de hablar, ir sola al colegio. Además yo es que era súper simpática, era muy buena, no sé por qué dejaron de hablarme. Bueno, pues eso, perdonadme, dejaron de hablarme, estuve muchos meses, pues eso, 2 o 3 meses sin relacionarme con nadie. Me acuerdo de coger mi bocadillo, irme al almuerzo yo solita, sentarme, y yo es que fíjate, es que es tan inocente de niño, de sentarme, y me acuerdo de sonreír viendo a los otros niños pasándolo bien. Bueno, no para nada. Y es algo que quería contar porque lo tengo aquí. Que luego me voy a arrepentir de subir este vídeo, sí, pero bueno, no pasa nada. Que os jodan a todos, ¿vale? Los que me hicieron daño. O sea, ya está. Que os folle un pez espada. Perdonadme. Y bueno, del colegio lo recuerdo fatal. Me acuerdo que mi madre me veía muy mal y siempre pues la llamaban, porque claro, pues yo no estaba bien en esa clase, iba muy atrasada porque no me encontraba bien, no quería ir al colegio. Esa clase fue horrible, o sea, los que me estén viendo, ojalá un día tengáis hijos y no les hagan a vuestros hijos lo que vosotros me hicisteis a mí, porque sois unos superficiales de mierda. Bueno, y bueno, esa gente ni siquiera sabe que me hizo daño, porque van vacía de corazón. Entonces, bueno, pues le propusieron a mi madre si querían que me cambiara de clase. Entonces, pues, y repitiera, porque yo iba muy atrasada en esa clase, no me encontraba bien porque no me dejaban ser yo misma, solamente quería estar con mi madre. Entonces pues me cambiaron de clase y ahí todo cambió muchísimo mejor, o sea, porque como os he dicho yo soy de noviembre, entonces pues los niños, aunque eran unos meses más pequeños que yo, no llegaba a un año, y me encontraba muchísimo mejor. En esa clase tengo muy buenos recuerdos, de verdad que sí, los sigo viendo a mis compañeros de clase y pues los sigo saludando. Tengo a mi amiga Marina, que vive ahora en el norte, pero va a ser mi amiga siempre. Y bueno, ahí hice también otras amistades
que ahora, bueno, pues ahora os contaré, pero también hice muy buenas amistades. Y bueno, pues ahí también bien, pero claro, como seguía siendo gorda, pues los de la otra clase pues se seguían metiendo conmigo. Y bueno, pues al final eres una niña y sigue yendo, ya estaba más contenta en esa clase y ahí bien. Bueno, total, me fui al instituto y en el instituto bien, me tocó una clase buena, pero bueno, cuando discutía con alguna persona siempre era lo mismo. Me acuerdo una vez que uno me llamó la bola del mundo. Me dejó súper impactada porque yo ya pensaba, joder, tan gorda estoy, mastodonte, no sé qué, me llamó ballena azul, yo traumatizada porque yo pensaba, madre mía, me dice las cosas más... Tenía 12 años, cuando entré al colegio 11, porque yo soy de noviembre, entramos en septiembre, y me acuerdo que discutí con este chico, que yo no me quedé callada, yo también pues cuando me dijo eso, pues le dije tonto, gilipollas, lo típico, ¿no? De críos. Y me acuerdo que me quedé súper impactada y cada vez que discutía con alguien siempre era lo mismo, ballena, gorda, asquerosa, me das asco, adelgaza, hasta que un día no pude más. No pude más y le dije a mi madre que comprara una báscula, y ahí empezó mi drama. Ahí empezó mi drama, que me crearon esta gentuza, porque yo era súper feliz. Entonces lo voy a decir siempre, que me crearon hasta el día de hoy, que tengo 29 años. Me da muchísima vergüenza, pero lo tengo que admitir. Hasta el día de hoy tengo un trauma, estoy yendo a la psicóloga. Y bueno, pues ahí empezó mi calvario. Empecé a adelgazar. Os voy a contar una cosa. Mirad si adelgacé y la gente se quedó traumatizada, que en 3 meses, de 86 kilos que llegué a pesar estando en el instituto, en 3 meses me quedé en 62 kilos. No miento, me quedé en 57 kilos, 57, que fue lo mínimo que yo llegué a pesar. Os recuerdo, yo llevo midiendo lo mismo, bueno, imaginaos que en el colegio yo medía 1,73, yo ahora mido 1,75. O sea, es que yo era súper alta, lo que pasa que luego ya no crecí más y ya me quedé en 1,75, que es lo que mido ahora. Medía en el colegio 1,72, 1,73, o sea, altísima. Y de 86 kilos me quedé en 57. No voy a mostrar las fotos porque he borrado todas las fotos de esa etapa porque me produce tristeza. Tengo una sonrisa tan triste en las fotos, tan poco real, estoy tan mal que no quiero saber nada de esas fotos, nada de esa época, pero imaginaros, o sea, de 86 kilos a 57 kilos en 3 meses. La gente cuando me vea por la calle, me acuerdo que yo decía, pues a lo mejor saludaba a una persona, hola tal, y me acuerdo que decían, ¿quién eres? Te conozco, y yo les decía, soy Marina, y flipaban, o sea, decían, pero es que no puede ser, es que te vi hace 3 meses y estaba gorda, tal. Y yo decía, pues sí, pero ya he adelgazado, y yo pensando, ya he conseguido lo que todos y todas queríais de mí, que estuviera delgada, que estuviera enferma, porque parecía que la gente quería que adelgazara ya, fuera como fuera. Y bueno, pues ahí empezó todo, me metía a atracones, vomitaba, ay, es que se me ponen los pelos de punta, qué asco, no sé cómo pude llegar a hacer eso, porque ya no lo hago, te quiero recalcar que hace ya, desde que tuve a mi hija, yo desde que supe que estaba embarazada, yo ya no hago nada de eso, o sea, nada, porque quiero que mi hija tenga una madre sana, una madre normal, quiero a mi hija inculcarle valores buenos, que se acepte tal y como es, y si alguien le dice algún día gorda o gordo, que sepa defenderse bien, y aquí está su madre, que su madre ya ha pasado por todo eso, para defenderla, vamos, con uñas y dientes, defiendo a mi hija. Entonces, bueno, pues empezó mi calvario, como os digo, empecé a vomitarlo todo. Mi madre al principio no se daba cuenta, bueno, mi madre ha sufrido muchísimo conmigo, no sabéis lo que le he hecho sufrir a mi madre, me arrepiento cada día, a mi hermana, a mi otra hermana, bueno, mi hermana vivía ya en Sevilla, pero ha sufrido muchísimo, mi hermana Maylú vivía aquí conmigo, entonces pues lo veía más a diario y bueno, le he hecho llorar muchísimas veces y ahora me arrepiento un montón. Fijaos que si estaba mal yo, que le hacía llorar y yo me partía de risa diciendo, pero ¿por qué lloras? Eres tonta, imaginaos. O sea, mi hermana llorando porque me estaba viendo vomitar y me acuerdo una vez que estábamos discutiendo y ella me sujetaba los brazos, porque no lo hagas, que no. Y yo partiéndome de risa desde la locura que tenía y ahora lo pienso y digo, madre mía,
qué locura extrema tienes en esos casos. Me da mucha vergüenza contaros todo esto. Esto no lo sabe nadie, o sea, es que no lo sabe nadie. Entonces me da muchísima vergüenza porque ahora, bueno, va a saber todo el mundo, pero me da igual. Y miraos la locura extrema. Mi madre, me acuerdo que una vez yo no quería comer, tenía bulimia y principios de anorexia. Claro, me quedé súper delgada con lo alta que era y aún quería adelgazar más. Me acuerdo que mi madre un día me sentó súper cabreada en la cocina, me dijo, cómete un bocadillo, le dije que no, empezó a agarrarme la boca, digo que no quiero bocadillo, tiré el bocadillo, me hizo un vaso de leche con galletas, no me lo comí. Mirar la desesperación de mi madre llorando, que me tiró el vaso de leche por la cabeza. O sea, cogió el vaso de leche y dijo, no te lo comes, y le dije, no voy a comer nunca más, y me hizo con el vaso de leche, toma. O sea, os quiero decir, es que era muy desesperante, y mi madre llorando, ya no sabía lo que hacer, me metí en la ducha, me duché, tuve que comer porque era comer o mi madre ya me estaba esperando con otro vaso de leche para tirármelo en la cara, o sea, os lo juro, era extremo. Mi madre, quiero que sepáis que es la mejor madre del mundo, o sea, ha hecho de todo por verme feliz. Eso era ya un día que estaba al límite, ya no sabía ni qué hacer la pobre conmigo, había hablado conmigo, me llevó al hospital, a un centro para que me ingresaran, que estuve como 2 o 3 días porque le pedí que ya no me ingresara más allí, para chicas y chicos con trastorno y mujeres de todo tipo de trastorno de bulimia, de trastornos alimenticios, de bulimia, anorexia, y fue horrible. Me acuerdo que había chicas peores que yo, me acuerdo que había una que tenía obsesión por beber agua, porque bebía muchísima agua, esa chica bebía como 5 litros de agua al día para morirse. Y corría mucho, no me acuerdo cómo se llamaba esa enfermedad, pero era una chica que no podía parar de hacer ejercicio para adelgazar y beber agua. Tenía anorexia, pero una anorexia, no me acuerdo cómo se llamaba, y me decía, si no te vas a beber tu agua, me la das. Y yo estaba flipando porque yo decía, ¿en serio estoy yo aquí con ellas? ¿En serio estoy yo tan mal? ¿Por qué? No me quiero ver así, ¿por qué? ¿Qué me han hecho para yo estar así? No quiero. Y bueno, le convencí a mi madre para que me sacara de allí. Y todo fue de mal en peor, seguí así, me volví súper rebelde, muy rebelde. Me pegaba atracones en mi casa, me acuerdo que cogía la nevera, comía dulce, salado y luego me iba corriendo a vomitar. Es muy duro recordar esa época, es tan triste. Mis padres también se divorciaron para aquella época, con tan solo yo que tenía 14 años, lo pasé súper mal. Mi abuelo de mi alma, de mi corazón, que lo amo con toda mi vida, que me acuerdo de él en cada momento de mi vida, murió cuando yo tenía 13 años y mis padres se divorciaron con 14. Fue una época súper difícil, muy mala. Entonces lo pasé muy mal. Bueno, pues seguí vomitando y me volví súper rebelde. De verdad, era una niña súper buena y me volví asquerosa. De la típica persona que ves por la calle y dices, madre mía, ¿qué futuro le espera a esta chica? O sea, me volví horrible. Solo salía de fiesta, era muy buena, pero le hablaba muy mal a todo el mundo. Era buena en el sentido de que yo siempre, si he visto a una persona mal, le ayudaba, pero estaba en la edad del pago total, encima a eso agregarle mi enfermedad, bulimia, no comía, o sea, imaginaos, yo salía de fiesta y a lo mejor me bebía, porque yo no soy de beber nada, de hecho no bebo, lo que pasa, bueno, cuando eres joven pues sabes que te bebes un cubata, 2 cubatas, imaginaos cómo estaba, que yo me acuerdo que me bebía los cubatas, me bebía un cubata y yo ya me emborrachaba. Hablo así muy flojo porque YouTube si no me borra todo. Me emborrachaba, o sea, con un cubata o una cervecita, me tiraba por los suelos porque como no tenía alimento en el cuerpo, pues claro, todo eso lo ingería mi cuerpo, mi sangre, y enseguida estaba mal. Entonces, pues bueno, yo seguí así muchos años hasta que con 18 años conocí al amor de mi vida, que es mi Antonio. Y quiero agradecer sobre todo a mi madre, mis hermanas, porque de verdad, si no hubiera sido por ellas, yo no hubiera salido de esto. O sea, es que no hubiera salido de esto, quiero recargarlo. Y también a mi marido Antonio, que es la persona más sana del mundo. Y bueno, empecé con él. Y cuando empecé con él, pues a mis amigas no les gustaba, no sé por qué. Entonces, pues bueno, la relación con mis amigas, desde que yo empecé con mi marido, se rompió. Se ve que no éramos amigas, de verdad. Yo no les voy a echar la culpa a ellas de todo, ni a mí de todo, pero yo tampoco la tengo de todo. Yo solo sé que empecé con mi novio, que era mi marido,
con 18 añitos y ellas ya, como no me juntaba tanto con ellas y querían que hiciera lo que ellas querían, pues ya empezaron a darme de lado. A darme de lado hasta tal punto que ahora me ven por la calle y se hacen hasta las locas. Esto me produce risa, porque que sepáis, que sé que me veis todo lo que hago. En las historias de Instagram yo veo a la gente que me ve y es que veo que no os perdí ni una historia mía, pero luego no tenéis el valor de verme por la calle con mi hija, con el amor de mi vida y decirme, hola Marina, ¿qué tal? A ver tu nena. Ahora ya no quiero, o sea, ahora ya os pueden dar por donde queréis que os den, ¿sabes? Pero cuando yo tuve a mi hija que estaba tan sensible, tan emocionada, con mi bebé preciosa recién nacida, que me visteis por la calle y me girasteis el jepeto, que no tuvisteis la decencia de venir y ver a mi hija, que sepáis que un hijo es lo que más duele. Las madres y los padres lo entenderéis, un hijo es lo que más duele. Y ya sé que vais a decir, aunque no seamos madres, también lo entendemos. Sí, yo también decía eso, yo también decía, ay, esta se piensa que porque es madre, ya... Sí, de verdad que sí, de verdad que es que hasta que no tienes un hijo o una hija, te lo puedes imaginar, pero es que no llegas, no sabes de verdad lo que se quiere a un hijo o una hija, es que no te lo puedes imaginar, un poco sí, pero de verdad es que duele mucho un hijo. Entonces, que a mí me vieran esas amigas con mi bebé recién nacida y no fueran capaces de acercarse y me giraran la cara, eso a mí me dolió muchísimo. Y sabéis lo que os digo, gracias, porque estoy súper feliz. Estoy súper feliz con mi marido, tengo la familia más bonita del mundo, o sea, de verdad, no os podéis imaginar lo feliz que soy ahora. Quiero recalcar una cosa, estoy yendo a la psicóloga, porque el año pasado tuve COVID, yo sabéis que no me gusta contar mi vida privada, pero quería, pues, abrir mi corazón con todas y todos vosotros. Tuve COVID el año pasado, para que veáis que no he descansado, y os subí los vídeos, adelgacé en 25 días como unos 6 o 7 kilos, lo pasé súper mal. Mi marido luego también lo pasó, bueno, todo lo de la cuarentena me creó muchísimo estrés. Mi hija era un bebé, no le podía explicar que no podía salir a la calle, no me entendía, total, lo pasé muy mal como todo el mundo. Y bueno, a los 3 meses me dio un ataque de ansiedad bestial. He ido al hospital como 3 veces por ataque de ansiedad, me mandaron medicación, he estado medicándome, voy a la psicóloga, que ahora por cierto tengo que volver a llamar para pedir cita. He estado medicándome durante un año completo, hasta hace nada. Bueno, algunas noches si me encuentro muy mal me tomo una pastilla, pero es súper ligerita, estoy muchísimo mejor. Pero quiero deciros esto porque cuando veáis, yo soy muy nerviosa, pero cuando me veáis en los vídeos que me muevo mucho, que hay mucha gente que me lo dice, es porque o acabo de tener un ataque de ansiedad, o como tengo ansiedad me muevo mucho, ¿vale? No lo puedo evitar, de hecho algunas veces me falta el aire, pero estoy muchísimo mejor. Quiero dejar claro también que en el momento que supe que estaba embarazada, dejé de vomitar. Mi enfermedad se fue de lado, psicológicamente aún la tengo, sí. Me da aún miedo engordar, sí. Pero ya no he vuelto a vomitar, no he vuelto a hacer tonterías, llevo una vida sana, como de todo. De hecho, he venido de vacaciones y bueno, mira, tengo esto desabrochado porque veréis, he engordado 3 kilos, que vais a decir, Marina, es una exagerada. Sí, pero estoy contenta porque yo esto antes no lo podía hacer. Yo no podía irme de vacaciones sin la báscula, yo no podía irme de vacaciones y comerme una ensalada, o sea, es que no, yo ahora como de todo, me he hinchado de todo y estoy muy feliz, estoy muchísimo mejor. Claro que me afecta, aún me afecta engordar, no lo puedo evitar porque esa gentuza me hizo tener una enfermedad que fijaos todos los años que llevo y estoy yendo a la psicóloga, pero quiero que sepáis que he aprendido a quererme mucho más que antes. Aún no me quiero del todo, pero me quiero mucho más que antes. Tengo celulitis y no me importa porque soy una mujer, tengo 29 años. También tengo las estrías, que os subí un remedio muy bueno de estrías, que me han desaparecido bastante, pero aún me quedan algunas. He engordado 3 kilos, como llevo 2 meses sin hacer estas rutinas que os estoy subiendo, las voy a volver a hacer porque son buenísimas. Y tengo otra para el vídeo del jueves de mañana que os voy a subir, que la hice también hace 2 meses, pero no os he subido el vídeo antes. Es muy buena y la voy a volver a hacer porque mira, llevo 2 meses sin hacer deporte porque no me he encontrado bien, he estado muy triste, pero quiero que sepáis, para todas esas personas que estéis pasando por lo que yo, mirad dónde estoy ahora. Quien la sigue, la consigue.
Y al final a lo mejor era un patito feo y me he convertido en un cisne, ya no solamente de forma superficial, porque soy una chica normal y corriente, una mujer normal y corriente, me he convertido en un cisne por dentro, porque yo sí sé ponerme en el lugar de los otros. Yo de verdad agradezco tanto tener este corazón que tengo, me pongo en el lugar de los otros. Si alguien necesita ayuda, ahí voy a estar yo para ayudarle. Me considero una persona humilde. Tengo muchísimo carácter. Ahora sí que es verdad que si alguien se mete conmigo, o sea, que se prepare porque vamos, tengo muchísimo carácter, ya no soy tonta como antes. Pero de verdad, pero estoy muy nerviosa, perdonadme. Quiero decir con esto que ya no soy la tonta que era antes. Que he aprendido a valorarme muchísimo más, a comer y disfrutar de la comida que me encanta, por eso siempre hago hincapié ahora, sabéis que siempre os digo, me da igual si engordo 1 kilo, porque los fines de semana como lo que quiero, porque es verdad, entre semana me cuido más, como de todo, no hago dietas tontas, como de todo y los fines de semana, o sea, como de todo sano y los fines de semana me doy mis caprichos y ya está. Y he aprendido a valorarme mucho, mucho más que antes, como os he dicho. Y bueno, mis amores, pues nada, eso es lo que os quería contar. Quería abriros mi corazón, contaros por lo que he pasado. Os lo cuento así rápido porque no quiero que este vídeo sea súper largo. Decir a todas esas personas que estéis pasando por lo que yo, que seáis fuertes y que proyectéis en vuestra cabeza qué queréis ser. Yo de pequeña, ¿sabéis lo que pensaba? Quiero triunfar. Quiero que la gente me conozca por hacer algo bueno y triunfar. En algo no sabía en qué me gustaba cantar, bailar, los remedios caseros. Y al final fueron los remedios caseros. Y hay gente que no entiendo las estupideces de algunos comentarios. Deja de mentir, con la rutina de ejercicios, haciendo ejercicios no se adelgaza. Pero vamos a ver, ¿tú eres tonta? ¿Cómo que no se adelgaza? Como no se adelgaza, es como tú, con un perfil falso en la comodidad de tu sofá, haciendo el imbécil. Ponte a hacer ejercicio y verás cómo adelgazas. Ponte a hacer un remedio casero para hacer crecer el pelo con positividad y entusiasmo y verás cómo te crece el pelo. Si no te crece el pelo con un remedio, te crece con el otro. Yo no engaño a nadie. Por Dios, es que de verdad que va. Qué mala persona sería si engañar a alguien. Me sentiría horrible, yo no soy así. Yo subo y mis suscriptoras y mis suscriptores lo sabéis. Yo subo... estoy muy nerviosa. Los vídeos que de verdad me funcionan. Perdonad mis amores que se me ha apagado la cámara, es que estaba súper nerviosa. De verdad, todo lo que os enseño lo hago desde el corazón. Quiero que sepáis que este es mi trabajo, que lo hago de corazón y que os quiero, aunque no os conozca. Es que sois mi familia, es que siempre estáis ahí conmigo, es que os quiero. ¿Sabéis una cosa? Da igual si estáis gordas, gordos, flacos o flacas, si sois feas o feos, porque eso cambia. Lo que no cambia es esto. Si tú tienes un corazón podrido, lo vas a tener podrido siempre. Pero si tienes un corazón bueno, eso es lo más grande que puede tener una persona. Entonces, por favor, ser buenas personas siempre. Si sabes que algo, un comentario tuyo va a hacer daño a una persona, no lo hagas. Se pueden decir las cosas de muchas formas y sin hacer sentir mal a la gente. Bueno, os quiero enseñar una última cosa y ya. Mirad. Esta era yo cuando ya me estaba recuperando. Por cierto, mirad mi pelo qué cortito. Esto fue 2 años antes de abrirme el canal. Mira, y esto fue 2 años después, que fue cuando me lo abrí, que mirad qué pelo tenía, más desastroso, y lo que me ha cambiado con los remedios caseros. Por favor, no hagáis daño gratuitamente. Podéis hacer mucho daño a muchas personas. A mí esas personas me hicieron tener una enfermedad horrible. Entonces, y tener un trauma. Aún tengo que estar con la psicóloga para normalizar si estoy gorda, si estoy delgada. Entonces, por favor, mucho cuidado con lo que decís. Y si estáis podridas y podridos, no tenemos la culpa a los demás. Tenemos la culpa. Pagarlo con vosotras y vosotros mismos, las frustraciones. Dejar a las personas que son felices seguir siéndola. Y ser muy buenos, mis amores.
quiero muchísimo y muchas gracias por todo.